Y cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones. Y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos con un día soleado y no caluroso, pero una semana que sí ha tenido la temperatura alta en contingencia. Primero el lunes con el proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo para que la constituyente defina su quórum, cuestionando lo definido en el acuerdo de noviembre que planteó un quórum de 2/3. Segundo, el miércoles con la presentación de un proyecto de retiro del 10% por parte del gobierno, lo que ha entrampado la discusión política en torno al proyecto presentado por los parlamentarios. Y tercero, el jueves con la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, luego de que un incidente con 2 efectivos de la institución en una residencia del Sename terminara con niños baleados. Así empezamos con test de hipótesis. Y acá, primero que les habla, Jaime Flores, periodista, hincha de la U, así me defino yo, y no estoy solo en este programa, en este podcast, porque también estoy con Rodrigo de la Fuente, estudiante de último año de Ingeniería Comercial y director de Pascalina. ¿Cómo estás, Rodrigo? Estamos felices de tener el capítulo. Muy bien, Rodrigo. También estamos con Bruno Lertora, ingeniero en transporte y secretario general de Red Liberal. Hola a todos y a todas. ¿Cuál de los 3 hechos que les mencioné al comienzo les ha parecido que es el más relevante durante esta semana? Mira, me voy a tomar la palabra al inicio. Tú dijiste que hay muchos hechos durante la semana y al mismo tiempo dijiste que eres hincha de la U, ¿cierto? Yo creo que uno de los hechos más importantes es que Católica sigue en primer lugar, tranquilo, ¿cierto? Y no es casualidad que yo esté acá al medio entre ustedes dos, porque realmente el primer lugar siempre está aquí. Ahora, yo miro hacia abajo un poco la tabla y veo que están un poco complicados ustedes dos, porque entiendo que Bruno es hincha de Colo-Colo, tú hincha de la U, y estarían jugando la final, pero para descender, ¿o no? ¿Puede ser? Sí. Va a estar muy entretenido eso de darse ese superclásico a partido único por la promoción, por la permanencia. Pero Colo-Colo está mejor que antes y eso es lo que me tiene un poquito más tranquilo. Están llegando los refuerzos, así que yo, no sé, soy optimista por lo menos. Perfecto. No, y hay algunos más complicados que otros. O sea, mirado en la tabla, yo diría que la U está un poquito más tranquila hoy día que Colo-Colo. Generalmente los futbolísticos, la U no está jugando muy bien, pero hay alguna mejora. En Colo-Colo todavía hay mucha crisis. Ah, bueno, sí. Se ve complicada, eso sí, en la tabla de promoción de promedios ponderados, la U no se ve muy bien parada, pero bueno. Ahí... Está bien, pues. Y los campeonatos internacionales... no, ustedes no, ya, perfecto. Continuemos entonces, pues. Pero para que vean, harta diversidad en el panel, o sea, todo equipo diferente. Yo creo que me voy a ir mejor hablando de política. Yo creo que sí. Hablemos primero, ¿qué es test de hipótesis? Para explicarle un poco en qué va a consistir este podcast, test de hipótesis es un espacio de discusión política en el que cada capítulo vamos a plantear una hipótesis al inicio, la que vamos a discutir durante todo el programa y con nuestros invitados en algunas ocasiones, esta vez estamos solo los 3, para al final argumentar por qué la rechazamos o la aceptamos. Exactamente. Eso para los que no son muy entendidos en el mundo de la estadística y la inferencia, tiene un guiño ahí a lo que son precisamente los test de hipótesis, que donde uno presenta una hipótesis al principio y mediante método estadístico uno puede aceptarla o rechazarla. ¿Y por qué test de hipótesis? Porque esto está en el contexto de Pascalina, que me presentaste a mí como director de Pascalina y nadie sabe lo que es. Yo tampoco sé muy bien lo que es, por ahora, porque es un medio digital que verá la luz prontamente y parte de esto es poder grabar este tipo tener esta instancia, este podcast, porque, bueno, Pascalina es un medio que está orientado al periodismo de datos. Entonces ahí estamos levantando este proyecto, junto a Jaime también. Así que, nada, cuando vea la luz, espero que tenerlo ahí, a todos. Bueno, entonces hoy día también en nuestro programa haremos un repaso de algunos de los acontecimientos más relevantes de este 2020. El programa está dividido en 3 bloques. ¿Ya? En el primer bloque vamos a hablar un poco del repaso de Chile pre-pandemia y los ecos del estallido social los primeros meses del 2020.
En el segundo bloque vamos a conversar un poco del Chile de la pandemia como con la consecuente crisis sanitaria, económica y social, los meses más duros de este año. Y en el tercer bloque vamos a hablar un poco del Chile de la apertura, del inicio de la reactivación de la economía, del aniversario del estallido social y bueno, del plebiscito que tuvimos hace un mes ya. Espectacular. Yo creo que igual antes de partir, hablar un poco de lo que mencionaste al principio nunca está de más porque, bueno, la contingencia apremia. Bruno. De los temas contingentes, Jaime preguntaba cuál era, quizás de esos 3 temas que mencionó, o de otros temas, cuál el más importante en la contingencia. Bueno, lo de Mario Rosa es importantísimo, creo yo, pero me voy a quedar yo con la jugada política de la diputada Camila Vallejo, en la cual se gana el odio de todos sus compañeros y compañeras del Congreso y del mundo político, al proponer que luego de un poquito más de un año, de haber firmado el acuerdo político que dio origen un poco a la salida, ¿no es cierto?, de nuestra crisis institucional, social y política, y que ella no estuvo, ella viene a proponer una rebaja del quórum acordado por el 90% de los partidos de la política nacional. Y se gana ese odio, creo yo, haciéndole un favor a su compañero, Jadwe, que quiere ser el próximo presidente de Chile. Y yo creo que eso lo hace para quitarle el spotlight, ¿no es cierto?, la luz, la palestra a Pamela Giles, que era quien se le estaba metiendo por los palos a Daniel Jadwe, posicionándose como la candidata joven, o sea, no joven, pero que llamaba al mundo joven, al mundo apolítico, rupturista. La Trump chilena, como muchos dicen, efectivamente. Y que estaba resonando mucho con el segundo proyecto del 10%. Y creo que esta movida, si bien le quita acciones políticas a Camila Vallejo, eso lo hace para sumarle a su compañero, a Daniel Jadwe, que en una de esas podría, o está bien aspectado para pasar una segunda vuelta, quién sabe. Yo discuto un poco que la jugada política sea funcional a la campaña de Jadwe. Mira, cuando Jadwe empezó a subir mucho en la encuesta, recuerdo haber visto un programa, creo que fue Tolerancia Cero, donde llega Daniel Jadwe después de que todas las encuestas a nivel nacional dicen que Chile debería orientarse a una socialdemocracia. Daniel Jadwe va y dicen en Tolerancia Cero que la socialdemocracia no es para él una opción. ¿Ya? Entonces, yo creo que si hay alguien que está acostumbrado, o hay un partido que está acostumbrado a dispararse en los pies, es el Partido Comunista. Porque se restaron del acuerdo. Entonces, claro, obviamente puede llegar Camila Vallejo y decir cualquier cosa fuera de lo que estuvo en el acuerdo porque ellos no lo firmaron. Pero después se unieron a la campaña del apruebo y ahora están cambiando las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ellos tienen un público, ¿cierto?, que históricamente ha representado el 5% del país. Y probablemente cuando se vio con la nueva mayoría que efectivamente podían llegar a tener, valga la redundancia, vocación de mayoría, hoy día vuelven a trincherarse en un lugar donde yo creo que el problema es que están leyendo mal a la sociedad chilena y que es precisamente lo que vamos a conversar en el primer bloque a partir de esta idea. Bueno, y tú lo dijiste, o sea, yo creo que efectivamente un disparo en los pies del Partido Comunista. Yo creo que Camila Vallejos también tenía una idea de que no iba a estar tan sola también al plantear este tema. Por algo también al principio habían algunos diputados de otros partidos que también firmaron. Cristina Girardi del PPD. Pero un ejemplo de que esto no estuvo bien conversado también, Maya Allende era una de las que firmaba este proyecto. Maya Fernández, sí. Fernández Allende. Que luego se resta. Se resta porque a ella le habían, según lo que ella dice, a ella le habían dicho que este acuerdo, este proyecto, iba a tener un mayor apoyo de otros partidos. Y al final, cuando sale a la luz, en realidad eran ellos 6, ¿no? Exacto. Y inmediatamente ella se resta porque lo que le habían dicho no era así. Acá podemos pensar cualquier cosa, pero es lo que dice ella. ¿Ya? Entonces, esto es un disparo a los pies, creer que esto iba a ser popular, porque además la gente que votó por el apruebo, la gran mayoría, lo que yo puedo percibir
Yo sé que las redes sociales no son todo, pero es que no está de acuerdo con que el quórum sea un 50%, como que es a lo que aspira también Camila Vallejo. Y bueno, muchos parlamentarios dijeron, nosotros ojalá que el quórum fuera más bajo, pero el acuerdo, nosotros lo que conversamos fue un 2/3, y lo que se votó en el plebiscito son los 2/3. Yo creo que también es muy importante respetar lo que hay en el acuerdo, y también aprovecho en otra patita poner otro tema que también está relacionado con el acuerdo, y el tema de los escaños de los pueblos originarios, que también está en discusión y que esta semana el Senado se rechazó que fueran supernumerarios, es decir, agregar escaños a los que se habían conversado en el acuerdo. Ahí también hay un tema que yo creo que hay que tener harto ojo, porque en el acuerdo se habló de 155 escaños, y hoy día los parlamentarios están siendo un poco más laxos, queriendo agregar más escaños a la convención. Yo personalmente creo que esos escaños deberían estar dentro de la convención, porque lo que se habló del acuerdo fueron 155. Ahora igual hay un tema importante ahí, y quizás puede ser un poco más profundo, pero es exactamente lo que se acordó el 15 de noviembre lo que debería ser la pauta de un año después, pero al pie de la letra. Porque yo creo que respecto, por lo menos, al tema de los pueblos originarios, había un consenso inicialmente de que tenían que tener escaños reservados. Y el problema del acuerdo del 15 de noviembre es que se acordaron cosas, pero el cómo no quedó bien definido. Al margen del tema de los 2/3, porque el tema de los 2/3 sí quedó definido. Pero el problema es que la gente votó hace ya un par de semanas atrás, ¿cierto? Casi un mes, por una nueva constitución, pero muchos mecanismos quedaron ahí abiertos. Entonces, yo creo que sí hay que tener cierta apertura a que efectivamente puedan ser más de 155. Quizás no, porque eran 25, ¿cierto? Lo que estaban proponiendo. Sí, 300 cupos. Eso hay que ver, obviamente, que la derecha tiene cierta reticencia, porque me imagino, pensarán que esos votos o esos escaños van a estar, lo piensa, yo me imagino en la cabeza de Jacqueline Van Rysselberghe como es difícil meterse en esa cabeza, ¿cierto? Pero pensando, mira, ¿sabes qué? Estos votos son todos para comunistas. Lo pensarán así, y yo no creo que eso sea el caso. Si bien creo que hay que ver si son 25 o no, creo que hay que ser un poquito más flexible respecto a lo que se acordó, pero no en lo medular. Sí, yo acá me voy a poner en el otro lado del espectro de mi amigo Jaime. Yo estoy por que esos cupos sean supernumerarios. Concuerdo con Rodrigo en lo que dice de que efectivamente el acuerdo que se firmó en noviembre del año pasado dejó algunos temas en carpeta, los cuales no podían dejarse por escrito en noviembre, porque eran temas más técnicos. Por lo tanto, tenía que verse el cómo. El tema de la paridad, por ejemplo, el tema de los independientes, y también el tema de los pueblos originarios. Por lo tanto, yo creo que está bien, o sea, yo me imagino qué es lo que se dejó en el papel, en el acuerdo, que el sistema que se iba a ocupar para elegir a los constituyentes iba a ser el mismo sistema que se ocupa para elegir a los diputados, ¿no es cierto? Si yo me imaginara un sistema electoral en el cual se eligen los diputados y existen cupos reservados para pueblos originarios, yo me lo imagino con cupos sobre los 155 cupos actuales. Si bien no se ha reformado ese sistema y la Constitución menciona los 155 cupos, eso es verdad y eso es una traba, y eso es lo que tiene trabado al Congreso con este tema. Yo creo que si es que queremos hacerlo bien, por lo menos de esa perspectiva, debieran ser sobre los 155 cupos. Pero a mí igual me tiene preocupado esta situación porque nadie tiene los votos. Si no me equivoco, es un quórum de 3/5 que se pide para aprobar estos nuevos artículos. Lo cual podría dejarnos incluso sin escaños reservados. Exacto. Sí. Entonces eso es lo que me tiene preocupado a mí, porque la derecha quiere cosas muy claras, que es que sean dentro de los 155 y que se hagan con padrón, con ADI, ¿no es cierto? Y que se defina a priori quiénes pueden votar en una papeleta o en un distrito de pueblo originario y quiénes no. Y la oposición quiere algo completamente distinto. Quiere que los cupos sean sobre los 155, quiere que sean 25 cupos, ¿no es cierto?, como estaban conversando. Y quieren que las mismas personas determinen en qué distrito van a votar, qué papeleta van a pedir. Y ahí una pequeña luz de esperanza la vi cuando
cuando gran parte de la DC votó un tema que también ocurrió esta semana y que no conversamos, porque ya se cocinó un poco, que fue el voto a Víctor Pérez, Sí. ¿no es cierto?, de la acusación constitucional que se dio en el Senado. También. Que ya no importa mucho porque ya salió del gobierno, pero que ahí Francisco Buenchumilla, creo que Carolina Goich también, votaron en contra de la acusación, creo yo haciendo ojitos a la derecha para llegar a quizá un punto intermedio, quizá menos cupos para pueblos originarios, no sé cómo verán el tema del padrón, pero es una pequeña luz de esperanza para el próximo mes. Yo creo que esto se tiene que cerrar de dos maneras. O sea, Es naturalmente lo que tiene que pasar. O sea, tenía una derecha que te dice, metámoslo todo dentro de los 155 con un programa bien claro, y tenemos en el otro extremo 25 escaños, ¿cierto? Con otro programa muy distinto. Hay que llegar a un punto medio, y yo creo que eso es lo que la gente le pide a la política. Sí, esto no puede seguir alargándose mucho más tampoco. Si lo miramos, en realidad la constituyente está a la vuelta de la esquina. O sea, ¿qué son 5 meses? No es nada. Van a pasar volando y ya vamos a estar votando por quiénes van a ser los nuevos constituyentes. No solo eso, las campañas se inscriben ahora mismo. de enero. Sí. Incluso ayer ya renunciaron muchos miembros del gobierno que van a postularse o a la constituyente o a otros cargos. Exactamente. Ya muchos salieron, incluso el subsecretario de Hacienda, uno de ellos, que ya dijo que quiere ser constituyente, Francisco Moreno. Sí, yo veo también ahí un tema que es muy importante, y sí, yo concuerdo que todavía hay espacio para hablar el tema de los escaños reservados, pero por ejemplo el tema yo creo que hay que llegar a un acuerdo. Lo importante es que esto se cautele de una forma bien clara. O sea, yo creo que yo ahí estoy un poco de desacuerdo quizás con la idea de que sea abierto, que cada uno decida en el fondo si vota por la papeleta, porque ahí se da espacio también para poca claridad. En el fondo no vamos a tener claro quiénes van a votar y van a elegir realmente los escaños de los pueblos originarios. O sea, la idea es que esto tampoco sea manipulado, creo. Exacto. Que en el fondo sean los pueblos originarios que elijan sus representantes, y que no, yo por ejemplo podría decir, no, es que yo me siento súper mapuche. En realidad yo no estoy ligado al mundo mapuche y pueda votar. Se puede dar también, pero si se deja muy laxo, muy abierto el tema, como que existan manipulaciones políticas dentro de esos escaños. Yo creo que sí, es un tema que hay que seguir discutiéndolo, y bueno, ojalá que en el próximo mes se llegue a acuerdo en ese tema. Bueno, y otro tema que también tocábamos en la bienvenida, el 10%, segundo retiro del 10%, que ya parece que se pusieron ciertos puntos suspensivos esta semana, porque el gobierno tomó la iniciativa después de mucho tiempo y presentó un proyecto propio de retiro que tiene bastantes diferencias con el presentado por los parlamentarios, mucho más focalizado, limitado. La oposición obviamente ya mostró una reticencia, pero también hay sectores de la oposición que están dispuestos a conversar sobre este nuevo retiro. Y también lo que logró es alinear algunos parlamentarios de Chile Vamos que iban a votar por el proyecto presentado por Pamela Giles y otros diputados, que ahora están en duda y están dispuestos a conversar ciertos temas del proyecto del gobierno, incluso no aprobando el proyecto que venía desde la Cámara de Diputados. ¿Y cómo ven ustedes este tema? Es un tema súper interesante. Es un tema ya desde el primer 10% que removió las aguas, especialmente dentro de Chile Vamos. Se crea esta facción desbordista, ¿no es cierto? Que alega que la derecha está desconectada del pueblo, que la derecha es de élite. Y ya con este segundo 10% que tenemos a Diego Chalper, mi diputado. Tu diputado. Una vuelta de chaqueta importante. Una vuelta de chaqueta importante. Pero yo lo que encontré más interesante sobre eso, que lo mencionaste, Jaime, fue la propuesta del gobierno, y más allá de eso, la respuesta de Carolina Goich, ¿no es cierto?, de la DC, de parte de la oposición, a la propuesta del gobierno, que es básicamente ya, hagamos esta cuestión bien, hagamos política. Qué bueno que el gobierno, después de sus 3 primeros años, o de los 7 primeros años de gobierno de Piñera, está intentando hacer algo de política, más encima que siempre han tenido el Congreso en contra. Entonces es rarísimo esto que un gobierno de minoría no quiere hacer política, pero bueno. Y le dice, ok, yo estoy dispuesto a votar por tu proyecto al gobierno, estoy dispuesto a juntar votos para tu proyecto y no para el de la Pamela Giles, pero te doy 2 semanas para que presentes una reforma estructural al sistema de pensiones. A mí me parece personalmente que
que lo que está haciendo la DC es el rol que tiene que cumplir la DC. Porque la DC es el partido de centro en Chile, que lamentablemente en los últimos 30 años no ha cumplido un rol de centro desde el punto de vista de poder pivotear para ambos lados. Creo que es algo que ha hecho falta, pero que el principal culpable para mí es la derecha, porque a la hora de bloquear cualquier cosa durante estos últimos 30 años hayan estado bloqueando. Y lo peor que cuando se aprueban leyes como la ley del divorcio son los primeros que se divorcian. Pero bueno, hay que vivir con eso. Un saludo ahí a Andrea Lamán. Entonces, claro, la DC está diciendo al gobierno lo que decís tú, Bruno. Mándame una buena propuesta para cambiar el sistema previsional y te apruebo tu proyecto del 10%, pero además, está cerrando por la izquierda, que es importante, está cerrando por la izquierda. Le está diciendo a Pamela Giles, no, compadre, no, comadre, no vamos a apoyar tu proyecto. ¿Por qué? Simplemente, y yo creo que me imagino que esto es una jugada política, estáis teniendo mucho protagonismo, se vienen las elecciones, estáis subiendo mucho en las encuestas, y la Democracia Cristiana, que es un partido republicano, ¿cierto? Cumple ahí un rol de poner, apaciguar un poco esa sensación que hay dentro de cierto sentir de la población, que hoy día posiciona a Pamela Giles, por ejemplo, como la persona más confiable a la hora de hablar de economía. O sea, pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Más adelante, sí, pues bueno, último cortito, y pone, como tú decías, un pivote hacia el centro. O sea, de que la discusión política, como tú lo decías, los candidatos hoy día de la izquierda son de muy, muy izquierda, de Jadwe y, bueno, Pamela Giles, que incluso ya aparecen algunos sondeos presidenciales. Se echaba de menos ese pivote hacia el centro, y más que eso, se echaba de menos que dentro de la centroizquierda, dentro de la oposición, pero en la centroizquierda, pudieran golpear la mesa y proponer algo. Porque veíamos a Heraldo, veíamos a Elizalde respondiendo a las cosas que habla el Frente Amplio, respondiendo a lo que propone Jadwe, respondiendo a lo que propone Giles, pero hace mucho tiempo que no se ponían a proponer algo distinto. Y era hora de que tomaran la agenda. Bueno, este tema, el del retiro del porciento, más adelante lo vamos a seguir conversando, y bien, como en la génesis, el primer retiro. Y bueno, ahora ya hay que dar paso al primer bloque, o sea, hablar del Chile pre-pandemia, el conflicto social que nos dejó el estallido los primeros meses del año. Perfecto. Entonces, adelante, Rodrigo. Bueno, como dijo Jaime, este programa está dividido en 3 bloques, aparte, ¿cierto?, de lo que conversamos al principio, que quizás se nos extendió un poco, pero bueno, no se puede controlar todo. Y este primer bloque, que voy a tratar de moderar y dirigir de alguna forma, tiene que ver con el Chile prepandemia. El Chile antes de aquel primer caso, ¿cierto?, en marzo, que estuvo lleno de cosas buenas y cosas malas. Yo creo que hay que reconocer las vicisitudes del proceso. Y no podemos hablar del Chile prepandemia y pensar en hacer un repaso del año solamente considerando enero y marzo, porque si pensamos todo lo que pasó entre enero y marzo, dígase, funa a la PSU, dígase, bueno, el atentado contra las comisarías, todo es un poco el eco que dejó el estallido social. Entonces, es imposible hablar de todo esto sin hablar de lo que significó para el país el estallido social. Y en lo personal, ¿cierto? Para mí el estallido social, más allá de la profundidad de lo político y quizás yéndonos a los elementos sociológicos que hay detrás de esto, me gustaría que conversáramos cómo fue para cada uno el estallido social. ¿Qué significó aquel 18 de octubre en el cual, bueno, se quemaron estaciones de metro, se quemó el edificio de Enel, ¿cierto? Se quemó o lo quemaron, no sé. Así que, bueno, no sé si quieren partir ustedes, Bruno, Jaime, ¿qué fue ese día? ¿Cómo fue ese día y cómo vivieron ese proceso? Fue un proceso súper impactante. Yo, al menos en lo personal, me acuerdo que la primera semana post ese viernes de explosión social, de estallido social, me quedé en mi casa, en mi pieza, súper, no asustado, pero
pensando en que, o sea, yo pensaba que nunca iba a vivir lo que vivieron mis papás en la dictadura. Pensaba que si yo quería salir un día viernes, un día sábado, cualquier día a donde yo quisiera ir en la noche, lo iba a poder hacer. Porque viví en una democracia, ¿no es cierto? Y me di cuenta que no podía. Y que estaban los militares en la calle. Y que habían múltiples, ¿no es cierto?, saqueos y estaba quedando la caga, básicamente, en resumen. El análisis sociológico de Claro. Bruno. Pero post eso, después de la primera semana, después de los primeros 10 días, me empecé a dar cuenta que esto era una gran oportunidad. Una gran oportunidad para Chile, para la gente, para el pueblo de Chile, ¿no es cierto? Para todos los chilenos, las chilenas, de comenzar a construir un país sin miedos, a diferencia de los últimos 40 años, 30 años. Un país sin miedos y un país que sea nuestro, ¿no es cierto? Y eso se notó los últimos 3 meses, ¿no es cierto? O sea, desde octubre del año pasado, porque la gente empezó a hablar más de política en la mesa, en las calles, en las plazas, donde pudieran. Se pusieron a hacer podcast. Se pusieron a hacer podcast. Imagínate, los buenos se pusieron a hacer podcast. Entonces, y eso yo lo encuentro súper interesante y lo veo como una gran oportunidad, a pesar de que parte del país concentrada en la élite, ¿no es cierto?, socioeconómica de Chile, lo vio con mucho miedo y sigue teniendo mucho miedo. Yo, como parte también de esa élite, lo veo como una gran oportunidad. Jaime. Sí, no, en mi caso, al principio, cuando ese viernes, esa semana fue muy agitada con el tema de las evasiones en el metro, y había un ambiente enrarecido, agitado, de cierto movimiento social, ya se estaban moviendo las cosas. Yo ese viernes en la noche lo primero era estupor, de no poder creer lo que estaba pasando. O sea, algo... Empezar a mirar la tele, y me acuerdo que estaba trabajando ese día, y ver como 1, 2, 3, 4, y de a poco empezaba a ver cómo se empezaban a quemar las estaciones de metro, y yo decía, ¿qué está pasando? No podía entender mucho el rumor de que iban a sacar a los militares a la calle, un gobierno que no sabía lo que estaba pasando, o sea, totalmente perdido, sin conducción política, y yo creo que sentí estupor. Eso fue como lo que definiría un poco en ese momento, ¿verdad? Ya con el paso de los días, viendo las protestas, si bien hubo violencia al principio, yo creo que eso dio paso a algo muy positivo, que fue el tema de las marchas, que yo te diría que la gran mayoría de las marchas fueron absolutamente pacíficas, masivas y transversales. O sea, la marcha gigante, la más grande de todas, o sea, ahí van todos, va la familia, abuelitos, los niños, están todos marchando. O sea, entonces, acá también hay ciertos sectores que querían decir que esto era puro violentista, pero eso no es verdad. O sea, acá... Y se notó también después, cuando empezó a aumentar la violencia, esa gente dejó de ir, mucha gente. Tú no dejaste de ver a los abuelitos marchando, pero eso es otro tema, ¿ya? Pero yo creo que hay que rescatar eso del estallido social, que es un tema transversal, yo creo, a la sociedad chilena. ¿Qué está diciendo en el fondo todo esto? De que quieren un cambio. El Chile, si bien se avanzó mucho en los últimos 30 años, un Chile muy desigual, un Chile en donde no todos tenemos las mismas oportunidades. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante de que este progreso capitalista sí aportó muchas cosas, generó muchas expectativas también y que también no se vieron cumplidas. Y yo creo que también hay muchos resabios, muchas cosas que quedaron desde la época de la dictadura, muchos amarres que hasta el día de hoy todavía están. Entonces, yo también lo veo como una oportunidad de construir hacia el futuro un nuevo Chile. Un Chile en el que todos nos sintamos parte y no algunos se sientan excluidos. ¿Ya? Sí, cuando se empezó a hablar también el tema de la nueva constitución, no me acuerdo de esos primeros días, yo lo veía como, para mí ese era un tema muy importante, porque creo que si bien la constitución no va a cambiar todo, sí es un punto de partida muy importante para construir un país. Que muchos amarres que habían en la constitución de Pinochet se puedan sacar y se pueda avanzar en ciertos temas que ya es evidente que no se puede avanzar
Tribunal Constitucional que pone muchos ceros, un montón de cosas. Entonces, yo creo que también que me sumo a esa línea, ¿no? De que creo que es un momento de muchas oportunidades, que obviamente uno a veces puede tener resquemores de cómo se van a causar, pero de momento yo soy optimista y yo creo que tengo esperanza en que este proceso va a desembocar en un Chile mejor. Perfecto. Puedo resumir entonces la visión de los dos en miedo, oportunidad y esperanza. Esa fue como la transición, ¿cierto?, Claro. que vivieron ustedes durante ese tiempo. Yo me lo voy a tomar desde un punto de vista quizás al principio un poco más lúdico, porque tengo que reconocer que el día 18 de octubre estaba raja curado. Teníamos una especie, ¿cierto?, de rito los días viernes en trabajo, porque yo aparte de estudiar, trabajo. Y estábamos en el cowork, ¿cierto? Y de repente nadie se podía ir porque todos necesitaban la micro o el Uber o no sé, los más hipster, el scooter, ¿cierto? Y de repente no había nada, pues. No había nada y no había ningún tipo de movilización. Vespucio estaba la embarrada, para qué vamos a hablar. Y yo tenía que tomar la micro, la 712 que llega a Puente Alto. Entonces, tuve una cuestión como, estábamos comiendo el asado y de repente me llega un WhatsApp y se está quemando un edificio en el centro y esta weá es broma, no puede ser, no puede estar pasando. Esto no prendió y prendió literalmente. O sea, termino mi carrete, mi leseo con la gente de la oficina, tengo que hacer dedo para llegar a mi casa, anduve como en tres autos distintos, reconocer, de hecho, sea de paso, reconocer a toda esa gente que salió incluso a movilizar gente aun cuando no tenía que salir a la calle a gastar benzina, ¿cierto? Y cuando empecé a tomar conciencia de lo que estaba pasando, dije, mira, ¿sabéis qué? Empecé de alguna forma, y voy a retomar esto un poco más adelante, a justificar la violencia. Y lo justifiqué en un principio. Dije, esto no puedo no ponerme en el lugar de aquellos que están saqueando, incendiando los metros, ¿cierto? Incendiando la estructura crítica del país. Dije, no puedo no ponerme en su lugar, porque es tanta la violencia sistemática que han recibido constantemente a lo largo de toda la historia reciente, que dije, ¿sabéis qué? No puedo. Y bueno, me mandé un comentario en Facebook bastante largo, bastante extendido, que todos mis amigos hasta el día de hoy me sacan en cara, porque obviamente que hoy día mi visión ha cambiado al respecto. Pero en el momento me sumé a toda esa efervescencia, ¿cierto? Y la verdad es que no podía sino entenderlo. Mirar la televisión y entender cada cosa que hacían. Y yo dije, más que un momento de esperanza, yo, a diferencia de ustedes, creo que no tuve miedo. Quizás la sensación se resume en sentimientos encontrados. Yo provengo estudié en liceo público, estudio con beca en la universidad, y siento y entiendo qué es esa violencia, que al final se transforma en una rabia tan grande que no sabes cómo expresarla hacia el resto. Y cuando llego a la universidad, que llego a estudiar ingeniería comercial en una universidad de élite, me hago consciente de la desigualdad. Porque antes no la vivía. O estudiando en un liceo público éramos todos igual. Y me hago consciente, entiendo que hay personas que son distintas a mí, que me ven de una forma distinta, y esa concientización de la desigualdad es uno de los factores más grandes del estallido social, no en palabras mías, sino, bueno, de muchos intelectuales, entre ellos Carlos Peña, por ejemplo. Entonces, claro, yo llegué a irme detenido. El tercer día del toque de queda yo estaba abajo, estaba muy, pero muy prendido con todo este tema. Me tocó mucho ese tema. Y bueno, me fui detenido, pasé la noche en comisaría, vi las atrocidades que hace Carabinero. Durante esa noche yo me porté bien, digo, yo me quedé tranquilo ahí en la celda, quizás me dio un poco de pena nomás, y llegaba, ¿cierto? La gente, eran puros cabros, ¿cierto? Los ponían al frente de la celda,
Y había, me acuerdo, este Paco que llegaba y decía, ¿sabes qué? Pesca la luma, empezaba a pegar. Empezaba a pegar, a pegar, a pegar, y por gusto. Por gusto, porque los cabros no estaban haciendo absolutamente nada. Y esas cosas pasan en comisaría. Veía cómo llegaban los carabineros infiltrados, muertos de la risa. Y esa noche para mí fue traumante, pero al mismo tiempo dije, era algo que necesitaba vivir. No, yo no me quise ir detenido por ningún motivo, pero al día siguiente dije, wow, me embebí tanto en la elite por dar este salto, ¿cierto? Que el ministro Izaguirre en el gobierno anterior habría llamado de clase media arribista, ¿cierto? Un baño de realidad, güey. Exactamente. Y fue fuerte. Pero, yendo a la pregunta principal que yo quiero hacerle en este bloque, tiene que ver precisamente con la violencia. Tiene que ver precisamente con, ¿es justificable lo que pasó el 18 de octubre? ¿Es el 18 de octubre? Porque recordemos, y eso es muy importante, el 18 de octubre fue principalmente violento. Lo que pasó después fue, digamos, tuvo su mística, fue lindo, ¿cierto? La marcha del 25 de octubre fue algo que quizás va a quedar en la retina de todos nosotros, pero el 18 de octubre fue violencia. Fue metros quemados, fue el edificio Penal quemado, fue las calles completamente vandalizadas, todo. ¿Deberíamos recordar el 18 de octubre con amor, con cariño en la historia de nuestro país? ¿O más bien lo que vino después es políticamente lo más relevante? Y ahí abro un poco la discusión y al final quizás voy a dar mi apreciación al respecto. No sé, Sí. Bruno, Jaime. O sea, efectivamente, el 18 de octubre fue un día de mucha violencia. Y el 18 de octubre también fue el catalizador para todo lo que estamos para todo el proceso histórico que estamos viendo ahora. ¿Existiría ese proceso histórico sin un día violento como el 18 de octubre? No estoy seguro, pero pongo mis fichas más al no que al sí. Entonces, o sea, al final esto puede terminar convirtiéndose en un juego sin salida de condenar la violencia, ¿no es cierto? Claro. Ustedes condenan la violencia, obviamente la condenamos y con mucha fuerza. Pero no por condenar la violencia no va a existir. Y no por condenar la violencia, lo que genera esa violencia va a dejar de existir. Entonces, efectivamente, yo concuerdo con lo que dice Rodrigo sobre no ser capaces de entender de dónde viene esa violencia. De no ser capaces de entender, quizás por nuestras historias personales, o hablo por mí al menos, de las injusticias que provocan esa violencia. Hago un símil con, por ejemplo, no sé, por el caso gringo, que también fue tema este año, del movimiento afroamericano, ¿no es cierto? Y yo en los últimos años he llegado a una conclusión que uno puede ser empático, sí. Uno puede entender, comprender lo que siente alguien, sí. Pero uno nunca se va a poner 100% en los zapatos de, por ejemplo, un afroamericano o, por ejemplo, una persona que vive la injusticia social en Chile, si es que uno no es afroamericano o si uno no ha vivido en carne propia esa injusticia social. Y la gente que dice, yo los entiendo completamente, pero igual están mal lo que están haciendo, creo que Hay miopía. Sí. Hay miopía y creo que es injusto eso. Porque uno no puede comprender 100% las injusticias si nunca ha vivido una injusticia tan grande como la que puede haber vivido alguien que estaba ahí ejerciendo esa violencia. Sí, no, yo ese día, 18 de octubre, sí, para mí, como te dije, lo viví con estupor. Y bueno, yo creo que sí, lo que vino después, yo creo que no podría haber quizás pasado si no fuera por lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo soy un defensor absoluto de la democracia y de la no violencia, pero creo que sin ese estallido del 18, no sé si podríamos haber visto la marcha del 25, yo creo que no. Yo creo que habría sido mucho más difícil verlo.
Lo importante yo creo es que esta violencia de alguna forma se catalizó de una forma positiva, se logró encauzar. Se logró encauzar en que llegáramos a un acuerdo para en un futuro poder seguir construyendo el país. Es muy distinto a que esto se hubiera quedado en eso, no sé, que el gobierno hubiera tomado otra decisión, pero yo lo que más miedo tuve en esos días sentí que la democracia corría un riesgo real, ¿ya? No por la gente del estallido, ¿ya? No por la gente que quemó los metros. Yo tenía miedo por el mismo gobierno, incluso. Que el mismo gobierno se pusiera una parada de responder reprimiendo con fuerza, como lo hizo también, pero desde un punto de vista ya quizá... Incontrolable. Sí, ya donde la democracia quizás se deja un poco de lado. Eso a mí me da un poco de miedo. Menos mal, no lo hicieron. No lo hicieron pese a que después Piñera salió declarando que estábamos en guerra, o sea, cosas que no aportan, pero bueno, un presidente que vive en otro mundo. Que el día anterior Ya. al estallido estaba almorzando ahí en Sí, Vitacura. correcto, comiendo sus visas. Claro. Estaba de antes diciendo que éramos un oasis en Sudamérica. Bueno, ahí uno saca sus propias conclusiones sobre esas declaraciones, sí, pero yo concuerdo que en el fondo, si bien uno puede condenar la violencia, no se puede dejar de reconocer que sin esa violencia del 18 de octubre, probablemente lo que vino después y en lo que se encauzó, probablemente no habría pasado. ¿Ya? Yo creo que a veces para los grandes cambios sí tiene que haber un shock fuerte, un remesón, ¿ya? Como darte cuenta de que en Chile no todos somos iguales y no vivimos con las mismas oportunidades. Y darte cuenta de que sí hay gente que vive violencia y desigualdad todos los días. Esa es yo creo, la dicotomía un poco de la democracia. Cuando las instituciones no funcionan, entramos en crisis. Y abordar la crisis muchas veces amerita procesos violentos. Y los procesos violentos se pueden encauzar en más democracia o en debilitar, ¿cierto?, las instituciones aún más. Lo que pasó el 18 de octubre, yo creo que fue malo para la democracia. ¿Por qué? Porque se validó y se demostró que la democracia es frágil. Se demostró que cada cosa que se venía reclamando durante los últimos 20, 30 años era mucho más fácil que pasarlo por el Congreso. Era mucho más fácil lograrlo que pasarlo por el Congreso. Hay un episodio en la historia de Chile que es bien interesante, que el ruido de sable en el año, si no me equivoco, el año 24, ahí me pueden corregir los más ilustrados, ¿cierto?, en temas de historia, pero un Congreso, ¿cierto?, que no hacía reformas, ¿cierto?, al día siguiente del ruido de sable, que eran los militares afuera del Congreso haciendo sonar los sables, básicamente, aprobó todas las cosas en un par de horas que se venían reclamando. Presidente Piñera, después de toda la violencia que se vivió durante su tiempo, va y saca medida tras medida, diciéndole a la gente, ¿sabéis qué? No, si la economía no era que se iba a ir para abajo si es que aprobábamos tal reforma, no, reforma tributaria, no, obvio que podíamos hacerla, si era cosa de que lo pidieran, compadre, o sea, ese es el verdadero daño que se le hizo a la democracia, no los violentistas. Los violentistas son una manifestación de lo frágil que es la democracia. Pero ¿qué es lo importante? Creo yo. Lo importante acá es lo que dice Jaime y que un poco también mencionaba Bruno. ¿Cómo se encauzó esto? Para mí el día más importante de todo este proceso fue, aunque no le guste, ¿cierto?, al Partido Comunista, fue el 15 de noviembre. El 15 de noviembre fue la salida institucional al problema institucional. Fue la salida democrática a el problema que existía en la democracia. Y ese día, partidos desde lo que muchos podrían decir, la extrema izquierda, ¿cierto?, hasta la UDI, inclusive, ¿cierto? No con muy buena cara, no muy feliz. No muy feliz, sí. Pero estaba ahí. Entonces, ver a Gabriel Boric sentado en una misma mesa con la Jacqueline, ¿cierto?,
Fue un símbolo tan grande que también fue el momento exacto en el cual empezó a gobernar el Congreso, que quizás podríamos hablar de eso más adelante, donde, claro, el mundo político se pone de acuerdo en una solución pacífica a un problema que muchos no veían salida. Yo creo que ahí está la clave. Y viene la segunda pregunta. Viene la segunda pregunta que les quería plantear para ir cerrando el bloque. ¿Son las soluciones provenientes del mundo político? Dígase, nueva constitución, bueno, y todos los paquetes de medidas que se han sacado en torno a este proceso, una forma de calmar el malestar, o la profundidad del malestar es algo un poquito más que hay que darle una segunda vuelta y que probablemente el mundo político no está viendo hoy día. Ahí abro la palabra y de nuevo voy al fin. Sí, mira, yo creo que hay que darle una segunda vuelta. O sea, yo creo que no se queda, en el fondo, esto solucionado solamente porque el Congreso le dio un cauce y hubo ciertas propuestas. Y además también hay que recordar que, bueno, después viene la pandemia también, que eso también yo creo que es otro factor que aporta que quizás esto tuviera como que se cortara quizás un poco. Claro. ¿Ya? Yo creo que hay que darle una segunda lectura porque, ojo, que yo creo que esto, si Chile no logra encauzar de una buena forma y con esta nueva constitución y de acá en los próximos años no se ven cambios reales en la calidad de vida de las personas, vamos a tener otro estallido social y no va a haber servido nada de lo que hicimos porque las desigualdades van a seguir, ¿ya? Yo creo que ese malestar no se acaba con esto. Yo creo que no va a haber una solución hasta que cualquier persona, ¿cachai?, no porque tiene menos dinero que otra, pueda ingresar a una buena universidad o pueda estudiar en un buen colegio, ¿ya? Cosas así de simple, cuando esas desigualdades estén subsanadas, yo creo que ahí recién podemos empezar a hablar de que se está superando este malestar. Porque ahí ya realmente, concretamente, la gente ve que estas brechas se están cerrando. Y esto es un proceso largo también, eso hay que tenerlo súper claro. Yo creo que las generaciones de hoy, muchas quizás no lo van a ver ese cambio. Van a ser los hijos los que van a empezar a verlo cuando entren al colegio y empiecen a notar esos cambios. Entonces yo creo que acá también hay que ser muy inteligente cómo se encausa también. Y yo también creo que por eso el tema de la violencia, como tú decías, el tema de la democracia es muy importante como lo vamos viendo. Y lo vamos viendo también en el debate que ha habido. Que es importante que las instituciones logren canalizar eso, ¿ya? Hemos visto un Congreso que ha ido cayendo en ciertos juegos que son medios peligrosos también para la democracia, como tú decías, en donde se cede un poco ya la iniciativa, el presidente deja de ser la autoridad de alguna forma en un régimen que es hiperpresidencialista como el nuestro, y el que toma la conducción política del Congreso, ¿ya? Entonces yo creo que hay que tener bastante ojo con lo que se viene, hay que ser muy inteligente cómo se va a encauzar y que esas brechas se vayan cerrando, porque si no se cierran el malestar va a seguir, o sea, porque... Y lo que vamos a tener nomás es que quizás en 20 años más vamos a tener de nuevo, o ni siquiera en 20 años, mucho más cerca, un nuevo problema así de grande y más violento. O sea, yo creo que si esto sigue, al final lo puede recrudecer en más violencia si es que no hay un encauce institucional para todo esto que pide en el fondo la gente, que es más equidad. Efectivamente, la clave, como han mencionado ustedes, es cómo se encaucen estas pasiones, esta violencia, este temblor, terremoto, ¿no es cierto?, social. Y yo creo que hasta ahora se han causado bien. Hasta ahora se han causado bien. Y eso ya nos pone, creo yo, en una buena posición respecto a movimientos similares que se han dado en la historia de nuestra región, en los cuales estallidos como este solamente han conducido a estallidos aún más grandes y a violencia aún más grande, estatal, que se puede ver en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, creo que vamos bien, creo que las soluciones provenientes del mundo político han sido adecuadas, suficientes no, han sido las mínimas necesarias. Creo que el mundo político lo ha hecho bien, pero ha estado lejos de hacerlo de lo óptimo. Creo que el mundo político todavía le falta un remesón, especialmente en las cúpulas de los partidos políticos que siguen
sin abrirse realmente más allá de los discursos, ¿no es cierto?, de las palabras de buena crianza que podamos escuchar en la prensa. Y algunas no tan buena crianza. Sí, también. También. Y acá pienso principalmente en los partidos de ex Concertación, ahora Unidad Constituyente, ¿no es cierto?, que debieran ser los llamados a encauzar este proceso, y creo que sigue habiendo un dejo de no apertura de esas cúpulas políticas a los problemas que la gente realmente está gritando. Y ahí falta, como también dijimos en el bloque inicial, el bloque cero, por así decir, por así llamarlo, falta golpes de mesa más fuertes y faltan una línea de conducción política más clara. Así que, para ponerlo en términos de surf, aunque dígase, como dice un meme que me gusta mucho, yo nunca he surfeado. Dice otras cosas más, pero que no las voy a repetir. Yo nunca he surfeado, pero nos metimos a una ola más o menos grande y no la hemos pasado. La estamos surfeando relativamente bien. Pero si esta cuestión el próximo año, en la elección de constituyentes, que depende mucho de los partidos, y en el desarrollo del año constituyente, si ahí nos empezamos a mandar cagada, porque ahí va a ser el momento realmente importante para conducir este proceso, y si ahí los partidos políticos, aunque estén a la baja, aunque a la gente no les gusten, son muy importantes y van a ser muy importantes, si esos partidos políticos no conducen el proceso, no están a la altura en la conducción del proceso, esto puede terminar aún peor de cómo terminó. Si lo conducen bien, podemos seguir siendo optimistas, ¿no es cierto? Si realmente se escucha a la gente, a las personas, lo que vienen gritando por mucho tiempo y que estalló en octubre del año pasado, podemos seguir siendo optimistas, y creo que esto puede ser un paso, pero es que trascendental en la historia de Chile. No voy a prometer llegar al desarrollo, porque esa cuestión la vienen prometiendo los economistas y los políticos hace 30 años, pero sí un paso muy importante. A ver, yo creo que tú dijiste algo importante. Antes de quizás voy a entrar a esa segunda derivada de la que hablábamos, pero tú tocaste un tema importante. Cuando no son los partidos los que golpean la mesa, es la gente movilizada. Entonces, si este proceso no lo lleva adelante los partidos políticos, como fue ese histórico 15 de noviembre, no esperemos, como decía Jaime, no esperemos que la gente no salga a la calle prontamente. La democracia es imposible sin partidos políticos. Vean Perú, con un congreso unicameral, ¿cierto? Que por favor no lleguemos a eso por ningún motivo, con partidos políticos que se fundan para las elecciones. O sea, el partido de PPK se llamaba PPK. Por dar un ejemplo burdo, ¿cierto? O sea, hay que tener cuidado cuando los partidos políticos están en el suelo. Y ahí, bueno, dicho esto, que es un poco un comentario a la pasada de lo que hablaba Bruno, que estoy completamente de acuerdo, y creo que estamos todos más o menos de acuerdo en el problema. Pero quiero quizás entrar a esa segunda derivada, a ese malestar de la ciudadanía que en un primer momento yo pensaba que tenía que ver, y razón por la cual justifiqué la violencia en algún momento, tenía que ver con esa violencia estructural de la cual a muchos filósofos les gusta hablar. Pero creo que hay un tema quizás más importante, que cuando iba a las marchas, cuando iba a esas aglomeraciones de gente que fueron espectaculares, yo no vi un pueblo, ¿no? Como le gusta muchas veces a la izquierda. Yo no vi un pueblo movilizado, una clase de personas movilizadas. Yo vi un conjunto de minorías. Conjunto de minorías que hacían, obviamente,
una gran masa de gente. Pero yo veía estudiantes, veía ciclistas, veía, la diversidad sexual, veía muchas minorías aglomeradas en un puro lugar. Y eso, la configuración de minorías, es lo que trae la modernidad. El progreso capitalista en Chile en los últimos 30 años ha permitido a la gente editarse a sí mismos, poder configurar la vida que ellos quieren, ¿cierto? A la luz, ¿cierto? De un mercado que les permite diferenciarse a través del mecanismo más lógico que te ofrece, que es el consumo, ¿cierto? Y a partir de esto, yo lo que veo es el 18 de octubre, el momento exacto en el cual ya llegamos al punto, no sé cómo explicarlo, pero el punto exacto en el cual se demostró que Piñera no fue capaz de leer su propia mayoría. A mí cuando íbamos a grabar este podcast, un amigo me dijo, trata de grabar esto sin mencionar a Carlos Peña. Y yo ya lo mencioné, así que ya perdí. Sí, ya tenés que pagar una apuesta. Tenés que pagar una apuesta. Espero no curarme, porque si me curo probablemente llevo otro estallido social y el patrón está medio complicado. Cuando hablamos de esa mayoría que tuvo Piñera, que fue el presidente más votado en la historia de Chile, algo que no se habla hoy en día, porque todos renegamos, ¿cierto?, de ese voto. Personalmente yo voté por Piñera, no sé, Jaime. Yo también voté por Piñera. Bruno. Yo no voté en esa elección. Ah, ya, perfecto. No. Pero no hubiera votado por Piñera. Ya. Ah, bueno, ahora después todos somos generales. Pero... Hubiera votado nulo probablemente. No, perfecto. Pero... No sé. Esa mayoría que votó por Piñera votó por un discurso que le decía a la gente, miren, yo reconozco su vida, reconozco su trayectoria vital, reconozco todo lo que han logrado durante esos 30 años. Y también reconozco que ustedes no quieren perder eso. Quieren dar el siguiente paso. Algo que Carlos Peña definió como la segunda cuestión social, en alusión a, ¿cierto?, la primera cuestión social que se vivió a principios del siglo XX en Chile. Entonces, Piñera daba luces de esperanza para esa gente, para esa clase media, ¿cierto?, que vive en el limbo entre que el día de mañana me quedo sin empleo y caigo de nuevo en la pobreza y bueno, puedo de repente emprender o encontrar un mejor trabajo y de repente ya estoy viviendo en un departamento bonito o estoy viviendo en un barrio que siempre quise vivir, no sé, etcétera. Aquello y vuelvo a lo anterior, que es para mí fundamental, que es contrario a lo que dijo la nueva mayoría, porque el fracaso político de la nueva mayoría tiene que ver con no reconocer la trayectoria vital de aquellas personas que durante estos últimos 30 años han ascendido, digamos. Y no solamente han ascendido desde el punto de vista económico, se han podido reconocer, se han podido mirar al espejo y decir, mira, yo soy tal cosa y me edito de tal forma, y la forma que tengo para editarme es el consumo y al mismo tiempo el cómo me relaciono con la gente. Jaime, ¿tú quieres decirlo? Como individuo. Exactamente. Como individuo. Sí. Ahí yo también concuerdo completamente contigo, veo un error de lectura ahí en ciertos sectores de la izquierda, y que va con el estallido de que ellos creían que era esto, como tú decías, una masa, de alguna forma, un solo pueblo. Exacto. Un colectivo. Y yo creo que ahí hay que entrar al detalle, que no se puede hablar solo de un colectivo. Yo creo que son personas, individuos, ¿ya?, muy distintos todos, con expectativas que ahora se ven unidos por ciertas cosas, pero prima lo individual, yo creo. Yo creo que hay que tener ojo con eso. Y también va con, como tú decías, con la lógica capitalista de consumo del Chile de los últimos 30 años. Yo creo que un ejemplo súper claro de eso es el tema de la AFP. Es mi plata la que está en la AFP. Es mi plata. Es mi plata y que la puedo usar cuando yo quiera. No, y eso es súper interesante.
porque antes del retiro del 10% no era mi plata, era la plata de la AFP. Correcto. Y el triunfo cultural del retiro del 10% es un triunfo del mercado. Sí, pues. Y lo más raro de todo esto es que además la izquierda es lo que lo defiende. Exacto. Eso es lo más tirado a las mechas, puede decir. ¿Ya? Y ese reconocimiento también yo creo que de alguna forma también es un disparo en los pies para la izquierda cuando hizo eso. ¿Por qué? Porque la izquierda aspira a un colectivo, a que seamos solidarios con el otro. Ojalá que yo le ponga... Igual diferenciaría, yo tenía como la extrema izquierda y... Sí, la extrema izquierda, no la más Sí. moderada, obviamente, sí. Sí. Que se arrogó, la extrema izquierda yo diría que sí, se arrogó ciertas cosas como la representación de alguna forma de esta masa. ¿ya? Exacto. Yo creo que ahí hay un error que yo lo veo y veo que lo cometen todos los días. O sea, es cosa de ver esta semana Camila Vallejo cuando dijo eso. Yo creo que ahí dentro de eso está ese error, o sea, de arrogarse ese mundo. Y totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que ahí hay una lectura que no está como fallando. Exactamente. ¿Ya? Ahí, bueno, voy a terminar aquí mi punto, cedo la palabra a Bruno para que pasemos al siguiente bloque, que yo creo que vamos a grabar en un siguiente capítulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí. se nos alargó. Tú mencionaste la palabra expectativa. Durante estos últimos 30 años hay un aumento de la escolaridad en Chile brutal. O sea, la gente entró en masa a la universidad, algo que era impensado en generaciones anteriores. La expansión del consumo, ¿para qué hablar? Hoy día la juventud hoy día es mucho más ilustrada de lo que era en generaciones anteriores. Y el acceso a ciertos bienes, ¿cierto? Que hoy día que para nosotros son tan comunes. O sea, nosotros igual tenemos que mirar hacia el lado y decir como, bueno, ¿qué pasó con los países que vivían procesos similares? Y cuando uno ve el caso de Ecuador, Perú, Bolivia, uno dice como, chuta, a nosotros igual se nos para un poco el pecho, ¿cierto? Y decimos como, pucha, estamos bastante mejor que ellos, ¿cierto? Pero es que ese no es el problema. El problema es que las clases que fueron ascendiendo y que ameritaban un reconocimiento de sus trayectorias vitales, esas clases tuvieron un choque de realidad. Y ese choque de realidad distaba completamente con las expectativas de un modelo que les decía, si tú te esfuerzas, vas a llegar lejos. Y hoy día eso no pasa. Si tú te esfuerzas, vas a estar un poquito mejor que antes, o vas a estar mejor que antes. Y ahí es donde quiero cerrar un poco con algo que escuché el otro día de un comunicador que encuentro que a veces tira unos comentarios bastante acertados. ¿Carlos Peña? No. Cuando nuestra primera dama le dice al mundo, le dice a sus amigos, ¿cierto? Y se filtra este audio que poco menos que vienen los alienígenas, ¿cierto? La cual yo le agradezco porque me reí mucho con los memes. Los verdaderos alienígenas eran precisamente ellos mismos. Los verdaderos alienígenas eran precisamente las tres comunas, como se le ha dicho últimamente. Que ojo, yo no caería en el simplismo de decir que las tres comunas son el problema. Pero las únicas personas que están blindadas en el privilegio son esos alienígenas, los verdaderos alienígenas, porque los demás tenemos que vivir el capitalismo extremo. Los demás somos los que tenemos que vivir la competencia del día a día. Los demás no es lo mismo hacer una startup acá en Vitacura, ¿cierto? Que hacer una pyme en Puente Alto. Porque este compadre de acá, para conseguir financiamiento, para conseguir un capital de riesgo, que probablemente va a ser un tío, un primo, lo que sea, el compadre en La Pintana está arriesgando, o en Puente Alto está arriesgando todo lo que tiene, solamente en algo que es pero tremendamente riesgoso y que al mismo tiempo es una de las mayores fuentes de trabajo en este país. Entonces, ¿quiénes viven el capitalismo extremo en Chile? Aquellos que se pueden caer fácilmente.
Bruno y Serrano. Estoy muy de acuerdo con ese último comentario, pero quiero volver a lo que comentabas tú, Rodrigo, sobre el gobierno de cómo fue electo Piñera esta segunda vez, de lo que fue la nueva mayoría que no logró comprender esta cultura neoliberal en Chile. Y ahí quiero proponer un punto disidente, porque si bien te encuentro razón en esos comentarios, fue la nueva mayoría encausada en la figura de la presidenta Bachelet la que al menos propuso y efectuó algunos cambios que van en la línea de lo que la gente en las marchas, en el estallido social pide, ya sea explícita o implícitamente, que es esto de ser una sociedad menos neoliberal, menos capitalista. Y yo creo que el mejor resumen para eso es la reforma educacional de la presidenta Bachelet y el copago. Porque el copago es el mejor resumen, creo yo, de lo que nos convertimos en los últimos años como sociedad. De lo que nos convirtió la dictadura como sociedad. El copago existía antes de la dictadura, pero que creo yo que es una buena figura para hacer el punto que quiero hacer, que es que hemos vivido una sociedad en la cual no estoy hablando de pertenecer a grupos socioeconómicos completamente distintos, porque Chile es el país de las 33, por poner un número, clases económicas, ¿no es cierto? Que es algo único en el mundo, pareciera. Porque es el país en el cual luca más, no estoy hablando de 500 lucas, estoy hablando de luca más o luca menos, te diferencian de tu vecino. Te apartan de la persona que tiene esa luca menos para estudiar en un colegio subvencionado, ¿no es cierto?, distinto. Y eso la nueva mayoría, especialmente la presidenta Bachelet, lo comenzó a cambiar. Efectivamente, ese gobierno tuvo muchas otras cosas. Tuvo luz y sombra. Claro, exacto. Hartas sombras tuvo. Hartas sombras. Pero al menos intentó. Quizás fue un llamado medio de emergencia 4 años antes, o más de 4 años en realidad, como 7 años antes del estallido. Porque intentó cambiar un poquito más allá de lo que la concertación venía cambiando las cosas. Sí, pero ahí hay un punto importante, Bruno, que yo creo que hay que también entender, y vuelvo al reconocimiento de aquellos que durante tantos años han visto mejoradas sus condiciones materiales de vida. Cuando se iba a eliminar el copago, y de hecho se eliminó, ¿qué dijo el ministro de Hacienda? ¿Qué le dijo el ministro de Hacienda a aquellas personas que pagaban luca más? ¿Qué les dijo? No, les dijo que son arribistas. Ah, bueno. No puedes... O sea, cuando tú le dices a una persona que por querer invertir un poco más en su educación eres un arribista, le estás diciendo que no le estás reconociendo su trayectoria vital, que es lo más importante. Sí. ¿Y para qué vamos a hablar? O sea, ok, reforma tributaria, pero la reforma tributaria fue horrible. La eliminación del copago, perfecto, te la compro. Pero ¿qué pasó? Tenemos al 10% de la población que va a estudiar en colegios que van a ser los colegios que van a dirigir el país más adelante, y tenemos al resto estudiando probablemente una educación quizás mejor, quizás peor, todavía no sabemos, los resultados los vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, entre luces y sombras efectivamente son más sombras, pero decir que la presidenta Bachelet y todo lo que fue la nueva mayoría fue un intento por leer aquello que hoy día se está manifestando, creo que es precisamente todo lo contrario. Sí, a ver, para ir cerrando, porque ya nos alargamos lo suficiente. Efectivamente, fueron más sombras que luces. Y ahí volvemos a lo que ya hemos repetido varias veces, que es la conducción política de estos partidos, ¿no es cierto? De la nueva mayoría, Concertación, Unidad Constituyente ahora, que ha sido deficiente la conducción política.
pero al menos el relato o parte del relato de ese gobierno apuntaba en una dirección cercana a lo que apunta al menos el inicio del estallido social. El problema en la conducción política fue renegar de que vivimos en una sociedad hipercapitalista y neoliberal, que eso ya está en nuestra cultura. Y por lo tanto, cambiarlo, o sea, no lo vas a cambiar con las declaraciones del ministro de Hacienda. Sí, no lo vas a cambiar haciendo un punto. Es algo cultural. Si tuviésemos que tener una hipótesis en el inicio, que fue, bueno, esto es una lógica que va a empezar con los invitados, obviamente, pero creo que algo que podríamos resumir, por lo menos en este bloque, ¿es Chile hoy día un país que quiere un proyecto colectivo, más colectivista, o más bien quiere un proyecto donde se reconozca la individualidad, la subjetividad de las personas? Y me parece que en la línea de lo que hemos conversado vamos más por lo segundo, ¿no? Sí, yo voy más por lo segundo, pero sí quiero poner un punto en el hecho de que sí, una sociedad capitalista, pero con ciertos mínimos. Eso yo creo que está claro. Sí. O sea, en donde uno puede acceder a una salud de una cierta calidad, una educación de una cierta calidad, independiente de tu ingreso. Yo creo que ahí en eso sí hay que tener claro que hay ciertos mínimos. Exacto, hay que hacer la diferencia, hay que hacer la diferencia entre tener una sociedad más capitalista, que yo creo que no es lo que estamos buscando, que tener una sociedad donde se reconozca la subjetividad y la individualidad de las personas. Y creo que para eso efectivamente se necesitan mínimos, como lo son la educación y la salud. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que dicen ustedes y pasa porque, claro, si estamos en un extremo como el que estamos en una sociedad hipercapitalista, moverse un poquito más al centro pareciera como si fuera... Venezuela. Exacto.